Sí, profe. Bueno, lo que vamos a ver está relacionado bastante con los números naturales, ¿sí? Y con la naturaleza de los números naturales. Por ejemplo, vamos a ver algunos conceptos, que es el concepto de sucesión, la definición de sucesión. Algo hablamos la clase pasada, ¿no? Una sucesión es una función, ¿no? Es una función particular que tiene dominio, o sea, vamos a llamarla, por ejemplo, A, que tiene dominio en los naturales y codominio en los reales. ¿Sí? Y hablamos de codominio porque, bueno, eh, la imagen es difícil representarla, la imagen a veces de una sucesión, ¿no? Como habíamos visto la otra vez. Eh, y quiero aclarar algo, por ahí yo les dije que por ahí la imagen no se podía representar, en realidad sí, lo que pasa es que tendría que representar un conjunto por ahí bastante complicado, qué sé yo, para poner la imagen como codominio. Pero, pero como es, en general se definen así, ¿no? O sea, que va de los naturales a los reales, ¿sí? Y por ejemplo, yo puedo decir que tengo la sucesión A sub n, ¿no? Que, o sea, en vez de cuando uno define una sucesión, en general se la define así, ¿no? Por ejemplo, A sub n, que es equivalente a decir que es una función de n, ¿no? ¿Sí? Pero cuando encontramos estas formas, estamos hablando de sucesiones, que van a tener una fórmula general también, ¿no? Así como, como las funciones reales. Por ejemplo, vamos a decir que es n al cuadrado menos 1, esta sucesión, y la vamos a ir denotando de la siguiente forma. Yo puedo decir, A sub 1 va a ser la sucesión valuada en 1, ¿no? Para n igual a 1. Entonces, su imagen va a ser, bueno, reemplazando el 1 en la fórmula en la n. O sea que sería 1 al cuadrado, 1 menos 1 me daría 0, por ejemplo. ¿Sí? A sub 2 sería reemplazar el 2 en la n, o sea que sería 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3, y así, ¿no? O sea, a sub 3, perdón, es 3 al cuadrado, 9 menos 1, 8. Y bueno, y a sub 4, por ejemplo, es 4 al cuadrado 16 menos 1, 15, y así, ¿no? O sea, y puede seguir hasta el infinito. Otro ejemplo, eh, por ejemplo, si tengo la sucesión b sub n y la expresión general es n más 1 sobre n, eh, los términos los puedo ir representando así. B sub 1 va a ser, bueno, 1 más 1 sobre, sería 2 sobre 1, 2. B sub 2 es 2 más 1, 3 sobre 2, 3 medios, ¿no? B sub 3 sería 3 más 1, 4 más sobre 3 sería 4 tercios, ¿no? Y después, por ejemplo, A sub 4, perdón, B sub 4 sería 5 cuartos y así, ¿no? Seguiría. Bueno, esa es la idea de lo que es una sucesión, ¿no? Y cómo yo entiendo los términos, ¿sí? Es como que tienen un orden, están ordenados, porque, bueno, eh, fíjense en que el dominio son los naturales, o sea, tengo un elemento 1, un elemento 2, un elemento 3, un elemento 4, 5 y así. Ahora después existe otra sucesión particular. ¿Puedo dar vuelta a la hoja? ¿Hasta Sí, ahí? profe. No, dar vuelta no, voy a sacar. Que es lo que se llama sucesión de sumas parciales, en las que voy a tener una sucesión a sub n que está asociada a la sucesión, ¿no? Sucesión de sumas parciales, no la voy a abreviar así, pero ustedes
A sub n está asociada a la sucesión de sumas parciales, y voy a tener una sucesión S sub n, ¿no? Que va a cumplir lo siguiente. O sea, si S sub 1 va a ser igual a la sucesión A sub 1, ¿no? A la sucesión asociada. S sub 2 va a ser igual a A sub 1 más A sub 2. Perdón, este es S sub 2. S sub 3 va a ser igual a A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, ¿no? Y así. Y S sub n va a ser igual a A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más puntos suspensivos hasta A sub n, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, perdón, y la forma general, ¿no? En vez de tener que andar anotando de esta siguiente forma, uno puede decir que S sub n, la sucesión va a ser la suma, ¿no? La sumatoria, este símbolo que es una letra sigma mayúscula, significa sumatoria, con una variable i, ¿no? O sea, que arranca desde 1, por lo general arranca de 1 porque la variable es natural, hasta un número n de la sucesión a sub i. ¿Sí? Se le cambia la variable a sub i porque es la variable que está cambiando acá en la sumatoria, ¿no? Y n ya pasa a ser el término final de esa sucesión, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo digo que S sub n es la sumatoria, ¿no? De cómo es de la sucesión que vimos primero, por ejemplo, que va de i igual a 1 hasta n de i al cuadrado menos 1, ¿no? O sea, esta sería mi serie. Entonces, por ejemplo, yo digo, S sub 1 sería el primer elemento que teníamos, ¿no? Que era 0, ¿no? S sub 2 va a ser 0, 0 más 3, me da 3, ¿no? S sub 3, 0 más 3 más 8, eso me da 11, ¿no? S sub 4 va a ser igual a 0 más 3 más 8 más 15, que me da 26, y así, ¿no? ¿Se entiende esto hasta acá? O sea, son dos conceptos que vamos a utilizar ahora. Y me gustaría saber si entendieron la forma esta de notación, ¿no? O sea, yo en lugar de poner a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n, lo pongo así, como una sumatoria de todos los a sub i. De los términos a sub i hasta Y un término dado. ¿Y el i que está abajo es el que indica el inicio? Claro, desde El dónde i igual a comienza, 1. claro, desde dónde empieza, y el n me indicaría dónde termina. Ah, perfecto. Ah, Por perfecto. ejemplo, en este caso, yo lo que hice es la sumatoria de i igual 1 hasta 4, por ejemplo. ¿No es i igual a 0? No, No, porque el primer número que puso en la serie era el 1, que el 1 daba 0. Claro, la imagen de la sucesión me daba 0, pero el valor de n era 1. Está bien. Claro. Bueno, y sería... Profe, perdón que lo interrumpa acá, ¿no? ¿Eso Sí. es lo mismo que en el trabajo donde hice operaciones generalizadas con la unión Claro, y la desunión? es el mismo criterio, sí. Ah, perfecto. Porque no entendía, claro, cuando vi el trabajo no entendía eso y ahora que usted lo explicó así ya lo entendí. Sí, sí, no es muy difícil. Lo que pasa es que uno no está familiarizado Claro. con los términos, ¿sí? Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular, por ejemplo, S sub 20, ¿no? Que bueno, que es un número grande, por ahí no es tan grande, o por ejemplo, S 200, o sea, el término 200 de la sucesión de sumas parciales, que es distinto que, por ejemplo, que con las sucesiones, ¿no? Si yo, por ejemplo, en la sucesión A quiero calcular el A sub 200, ¿no? Esto sería 200 al cuadrado menos 1 y lo calculo y ya está, aunque sea un número grande no importa, pero es un cálculo. Ahora, si yo en la serie
en la sucesión de sumas parciales, yo quiero calcular el término 200 de la sucesión y tendría que calcular los 200 términos de la sucesión A y sumarlos a todos, y es un poco un problema, ¿no? Entonces, lo que se hace a veces es buscar una sucesión equivalente a esta sucesión de sumas parciales, que en vez de tener que andar sumando todos los elementos, reemplazo por la cantidad de elementos que quiero y me devuelve el resultado. ¿Sí? A ver, ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Copiaron hasta ahí? No, denme 2 segundos. Bueno. Bueno, supongamos que yo quiero, a sumar los números impares, ¿no? ¿Cómo se les ocurriría una sucesión que me vaya devolviendo? O sea, que yo le voy ingresando números naturales, por ejemplo, ingreso el 1, me devuelve el 1, ¿no? Ingreso el 2, me devuelve el 3. Ingreso el 3, me devuelve el 5, ¿no? Ingreso el 4, me devuelve el 7, ¿no? O sea, yo ingreso los números naturales y me da devolviendo solamente los números impares. ¿Con la notación esa de sumatoria que decía usted? Primero busquemos la sucesión asociada, la sucesión que me va devolviendo estos valores. O sea que si yo le ingreso un valor n, la forma general, para que me dé esto, ¿cómo sería? Yo, profe, pensándolo rápido, Sí. Algún número n elevado a la 2, con eso yo sé que va a ser par siempre mi número, y entonces restado 1, y entonces me va a caer impar. Claro, no, 7 al cuadrado es 49 y no es par, por ejemplo. Sería como 2n menos 1. Claro. O No, n cuadrado menos 1. O n cuadrado menos 1. O 2n. No, n cuadrado no. 2n. Piensen de la siguiente forma. A ver, por ahí más fácil. Si yo quiero hacer números pares, si yo ingreso el 1 y me devuelve el 2, si ingreso el 2 y me devuelve el 4, ¿no? El 3 y me devuelve el 6, piensen, o sea, ¿cómo sería si yo ingreso acá un número n? ¿Cómo tendría que ser la expresión para que me devuelva el 2n menos 1. 2n, ¿no? Para los pares. 2n. Para Sí. los pares. Y fíjense que son todos un número menos. Entonces la expresión acá sería, claro, 2n menos 1, como había hecho Mónica, ¿no? Sí, Mónica. O sea, en realidad hay dos posibles expresiones, 2n menos 1 o 2n más 1. Cuando trabajamos con los números naturales sin que esté el 0, me conviene esta. ¿Sí? Porque si no, si yo le pongo más 1, arranca del 3 y me como el 1. ¿Sí? Pero bueno, la expresión es esta. O sea que mi sucesión a sub n, que yo ingreso un número y me devuelve el número impar en ese orden, es 2n menos 1. ¿Sí? Y bueno, esto sería, más adelante lo van a ver, pero sería una forma de probar que el conjunto de los números naturales tiene la misma cantidad de elementos que los números impares y tiene la misma cantidad de elementos que los números pares, aunque intuitivamente uno diga lo contrario, ¿no? Estos se llaman que son conjuntos equipotentes. Bueno, era un dato nada más. Bueno, si yo tengo la serie, vuelvo a decir la serie, la sucesión de sumas parciales, S sub n, ¿no? Que sería la suma de i igual 1 hasta n, de 2 por i menos 1. Acuérdense que cuando lo pongo adentro de la sumatoria, en vez de poner n, pongo i, ¿sí? O algunos ponen la letra k y acá ponen la letra k, o sea, depende la letra que quieran usar. Bueno, esta sería mi sucesión de sumas parciales. Y yo voy a buscar una sucesión que sea equivalente a esta sucesión, ¿no? Porque va a ser mucho más fácil. A ver, y veamos lo siguiente, ¿no? A ver, si yo digo S sub 1, ¿no? En este caso sería 1, ¿no? Sería el primer número impar. Que el resultado, bueno, es 1. S sub 2 sería, les digo, ¿no? Vamos a ver si encontramos esa sucesión. 1
más el segundo número impar, que es 3. Esto me da 4, ¿no? S sub 3 sería 1 más 3 más 5. Y esto me da, ¿cuánto me da? 9, ¿no? S sub 4, por ejemplo, sería 1 más 3 más 5 más 7 igual 16. Y no sé si están empezando a advertir algo ya. S sub 5, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4, perdón, 1 más 3, me se ve, más 5 más 7 más 9, por ejemplo, y me da 25. Y podríamos seguir. ¿Cuál sería el número que sigue, por ejemplo? A ver, ¿quién puede decir algo? 30. No, ese sub 6 es 36, es como el cuadrado de cada Claro, n. ese sub 6 va a ser 36, porque miren, a ver, 1 es 1 al cuadrado, que es el término 1, o sea, el subíndice de S. 2, yo puedo decir que es 2 al cuadrado, ¿no? 9, perdón, 4. 9 es 3 al cuadrado. 16, 4 al cuadrado. 25 es 5 al cuadrado. Entonces yo estoy tentado a pensar que el que sigue sería 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, o sea, ¿no? S sub 6 sería 6 al cuadrado, S sub 7 sería 7 al cuadrado, ¿no? Y S sub 8 sería 8 al cuadrado, ¿no? Y S sub n sería n al cuadrado, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, la sucesión B sub n, que es equivalente a esta sucesión de sumas parciales, puedo decir que es n al cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Pareciera. Ahora, con los ejemplos que yo di acá, o sea, hasta acá di ejemplos, ¿no? Porque esto es todo suposición mía. Con los ejemplos que yo di acá, ¿alcanza para decir que eso es así? No, nunca alcanza. En la matemática no. En la matemática, si uno quiere saber que algo vale para todos los elementos, tiene que demostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver nosotros es un método de demostración, que cuando volvemos del corte lo vemos, que me va a servir para demostrar este tipo de cuestiones que están relacionadas con los números naturales, ¿sí? Entonces, ¿Sería por inducción? claro, es lo que se llama el principio de inducción completa. Bueno, ¿qué es el principio de inducción completa? ¿No? A ver. Bueno, o sea, en el principio de inducción completa yo voy a tener una función proposicional, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era una función proposicional? Va a ser una función proposicional, pero la variable n va a ser siempre un número natural. O sea, para que sea... No significa que el resultado que me tenga que devolver sea un número natural, ¿no? Simplemente la variable con la que trabaja, por ejemplo, la sucesión. La sucesión es un tipo de función proposicional que ingresa un número natural y me devuelve un número real. Bueno, es en ese caso, ¿no? O sea, trabaja con una variable que es natural, ¿sí? Entonces, tengo la función proposicional P de n, ¿no? Con n natural. Entonces, si se cumple lo siguiente, ¿no? O sea, 1 o i, que la función proposicional para 1 es verdadera. 2, que para todo k, que pertenece a los naturales, se verifica que si es verdadera la proposición para un valor k, entonces se cumple para k más 1. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la naturaleza de los números naturales, ¿no? O sea, cuando yo hablo de un número natural,
todos los números naturales tienen un número siguiente que sería sumarle 1, ¿sí? Entonces, si se cumplen estas dos cosas, entonces P de n es verdadera para todo n que pertenece a los naturales. O sea, si yo logro verificar estos dos pasos, ¿no? O sea, tengo una función proposicional relativa a los números naturales, esa proposición se verifica para el 1 y después puedo demostrar que si vale para un valor k, entonces vale para su siguiente, entonces va a valer para todos los números naturales, ¿no? Porque yo acá lo que estaría haciendo es que vale para un número y después estoy demostrando que vale para el siguiente de cualquier número. Entonces, al demostrar que vale para el siguiente de cualquier número, estoy demostrando que vale para del 1, si vale para el 1, vale para el 2. Entonces, como vale ¿El para el 1 2, porque es el primer elemento, profe? el 1 porque es el primer elemento de los naturales. Ojo, Cerrar la ventana si querés. no todas las funciones proposicionales son válidas a partir del 1. Algunas por ahí, digo, pueden empezar a partir del 5, pero se tiene que aclarar, por ejemplo, ¿no? Esta propiedad vale a partir del 5. Antes del 5 no es válida. Entonces se empieza con el 5 y después se demuestra para de ahí en adelante, ¿sí? Bueno, ¿copiaron esto? Bien, vamos a demostrar lo que habíamos visto recién. Voy a dar vuelta a la hojita, ¿sí? Porque voy a necesitar espacio. O sea, yo quiero probar que la sucesión de sumas parciales, que es la sumatoria de i igual 1 hasta n de 2i menos 1, es equivalente a n al cuadrado. ¿Sí? O sea, yo la puedo reemplazar por n al cuadrado. ¿Sí? Entonces, primer paso. Verificamos que vale la propiedad para el 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos el 1 acá, o sea, s sub 1 es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta 1 de 2i menos 1, que esto sería 2 por 1 menos 1, y esto me da 1. ¿Sí? Esto sería la primera parte. Y n al cuadrado sería 1 al cuadrado es igual a 1, como me dan las dos iguales, entonces vale la propiedad para el 1. ¿Sí? Ya demostramos la primera parte. Que en realidad la primera parte no es una demostración, es verificar, ¿no? Ahora la segunda parte ya sí es una demostración. Porque fíjense en lo que yo les había puesto acá, ¿no? O sea, fíjense que tengo una implicación. Si tengo una implicación, es un teorema. Tengo hipótesis y tengo tesis. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear la hipótesis. ¿Sí? Recuerden que cuando yo estoy demostrando un teorema, la hipótesis siempre supongo que es verdadera. ¿Sí? Entonces, vamos a suponemos que vale la propiedad para un valor k. ¿Sí? Entonces, si yo desarrollo esto, ¿no? O sea, el S sub k es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta k de 2i menos 1, que esto sería 1 más 3 más 5 más puntos suspensivos, 2 más 2k menos 1. ¿Sí? Y esto dijimos que era igual a k al cuadrado. ¿Sí? O sea, esto nosotros lo suponemos cierto, que para ese valor k eso vale. Y la tesis, voy a poner una línea acá. Y la tesis, voy a probar que vale la propiedad para k más 1. O sea que sería S sub k más 1
es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta k más 1. Fíjense que es lo mismo, pero en vez de llegar hasta acá, llego hasta acá más 1, ¿no? De 2i menos 1, bueno, que sería 1, más 3, más 5, más más esta sucesión reemplazando con el k más 1, o sea que sería 2 por k más 1 menos 1. ¿Sí? O sea, yo lo que esto va a tener que ser igual a k más 1 al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo, nomás que en vez de k pongo k más 1. Es como una composición de funciones, ¿no? Yo adentro de esta función estoy ingresando el k más 1. Entonces, bueno, arranquemos la demostración. Y presten atención porque a partir de ahora, en todos los ejemplos que vamos a ver, la mecánica es la misma, ¿no? O sea, por ahí esto, hay que saber primero armar esto, pero después la mecánica es la misma y después, bueno, uno tiene que tener manejo del álgebra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a demostrar, vamos a arrancar de esta primera parte. Vamos a arrancar de esta primera parte, vamos a utilizar la hipótesis y vamos a demostrar que es igual a esto, ¿sí? Pero arrancamos de esta parte, que está acá. Entonces, si yo tengo que S sub k, ¿no? Perdón, S sub k más 1 es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta k más 1, ¿no? De 2i menos 1, ¿no? Eso va a ser igual, ¿no? Lo sigo acá abajo. 1 más 3 más 5 más puntos suspensivos. O sea, este sería el término 1, el término 2, el término 3. Vamos a poner el término k, ahora vamos a ver por qué. 2k menos 1. Y vamos a poner el término k más 1 porque la sumatoria llega hasta k más 1. Más 2k más 1 menos 1. ¿Sí? Bueno, me queda ahí justo con la hoja. Ahora, fíjense, acá está expresado la suma de los k más 1 términos de esta serie. Ahora, hasta el término k, ¿qué es esto que está acá? Lo que me dice hasta el término k. Fíjense, 1 más 3 más 5. Los n términos. Los primeros k términos, que ¿dónde están acá? Son estos que están acá. Pero S sub K. Claro, el S sub k, esto es el S sub k, ¿no? ¿Sí? Que es lo que tengo acá en la hipótesis. Y yo en la hipótesis ya dije que esto equivale acá al cuadrado, ¿no? O sea, porque lo que está en la hipótesis suponemos siempre que es verdadero. Entonces yo ya puedo reemplazar esto por esto. Entonces tengo que es k al cuadrado, ¿no? Y le sumo el término k más 1, que es el que me quedó suelto. Esto vamos a poner que es así por hipótesis, ¿no? Y bueno, le sumamos el término este, 2 por k más 1 menos 1. Hacemos la distributiva acá, me quedaría k al cuadrado más 2k más 2 menos 1, y esto me queda k al cuadrado más 2k más 1. ¿Y esto que está acá es igual a esto? Sí, es lo Sí. mismo. Es lo mismo. A veces se ve fácil, como en este caso, y a veces no se ve fácil. Cuando no se ve fácil, a veces conviene desarrollar este término y desarrollo, por ejemplo, en este caso, el binomio al cuadrado el binomio al cuadrado, y lo expreso como trinomio al cuadrado perfecto, ¿no? O sea que sería, ¿se acuerda? El primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que es 1, más el segundo al cuadrado, que es 1 al cuadrado, da 1. ¿Sí? Y entonces ahí queda entonces demostrado. ¿Se entendió? Más o menos. No digo, que ya lo dominen, pero... Lo voy a tener que volver a ver, profe, porque tuve un problemita técnico y me perdí un pedacito, pero más o menos se entiende. Bueno. ¿Vemos otro ejemplo? Sí, por favor. ¿Están copiando? Sí, aguántame 2 segundos.
A este no... Déjela ver, a ver. Espera. A este no vamos a andar deduciendo la forma general, las doy directo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decirles que si yo tengo la serie, ¿no? S sub n, que la serie, y vuelvo a decir la serie, la sucesión de sumas parciales, ¿no? Que va de i igual 1 hasta n, y es 2 a la i, o sea, si yo sumo los términos de esta sucesión, en vez de tener que andar sumándolos, es equivalente que utilice este tipo de sucesión. 2 por 2 a la n menos 1. ¿Sí? O sea, esto que está acá es equivalente a esto. Eso es lo que vamos a probar. ¿Sí? Entonces, voy a dividir la hoja. Entonces, primero, ¿no? Verificamos que vale la propiedad para el 1, ¿no? Entonces, tendría esta parte que es, bueno, S sub 1 es 2 a la 1, me da 2, ¿no? Y esta sucesión, si yo lo reemplazo con el 1, me quedaría 2 por 2 a la 1 menos 1, que sería 2 a la 1 es 2, menos 1, 1, por 2, 2. ¿No? Entonces ya acá ya verifiqué que vale la propiedad para el 1. ¿Sí? Ahora, en la segunda parte proponemos la hipótesis y la tesis, ¿no? O sea, suponemos que vale la propiedad para K. ¿Sí? Entonces, S sub K es la sumatoria de I igual 1 hasta K de 2 a la I, que sería, bueno, si desarrollamos los 2 a la I, sería 2 a la 1 es 2, más 2 a la 2 es 4, más 2 a las 3 es 8, ¿no? Y así, ¿no? Puntos suspensivos hasta 2 a la K. Esto tiene que ser igual a 2 por 2 a la K menos 1, ¿sí? O sea, esto es lo que nosotros suponemos verdadero. La tesis, o sea, vamos a probar, o sea, que vale la propiedad para K más 1. Entonces, tenemos S sub K más 1, que es la sumatoria de igual 1 hasta K más 1 de 2 a la I, que sería lo mismo, ¿no? 2 más 4 más 8 más pero en vez de llegar hasta 2 a la K, llegamos hasta 2 a la K más 1, ¿no? Y a lo que tiene que ser igual eso es 2 por 2 a la K más 1 menos 1. ¿Sí? Entonces ahora vamos a la demostración. Y como recién partimos de esta parte, utilizamos la hipótesis y llegamos a esto. ¿Van entendiendo, no? El mecanismo. Arrancamos de la primera parte de la tesis. Con esto no estoy diciendo que la tesis es verdadera, porque yo estaría diciendo que es verdadera si utilizo todo, ¿no? Yo solamente estoy desarrollando esta parte, que eso no me dice nada, ¿no? Va a ser verdadero cuando, bueno, utilizando la hipótesis llegue a esto, ¿sí? Entonces, bueno, desarrollamos, ¿no? Que S sub K más 1, que es igual a la sumatoria de I igual 1 hasta K más 1, de 2 a la I, ¿no? Que eso lo sigo acá abajo, es 2 más 4 más 8. Esto desarrollan 2 o 3, con que desarrollen 2 ya está, ¿no? No hace falta por ahí que desarrollen muchos. Pero es como para tener la idea de lo que es esto, ¿sí? Más, vamos a expresar el término K antes de llegar al K más 1, por lo que vimos recién, ¿no? 2 a la K más 2 a la K más 1. ¿Sí? Bueno, esto va a ser igual. De vuelta, ¿esto que está acá qué es? Habíamos dicho que era S sub K. Eso es S sub sub K. K, ¿no? Entonces, por hipótesis,
Vamos a reemplazar esto por lo que vale S sub K, que es 2 por 2 a la K menos 1, ¿no? O sea que esto va a ser 2 por 2 a la K menos 1. Y le sumamos el término K más 1, que es 2 a la K más 1. Bien. Bueno, vamos a hacer la distributiva. Vamos a hacer 2 por 2 a la K, ¿cuánto me da? Y 2 a la K más 1. 2 a la K más 1. Todos entienden, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque aplico la propiedad de producto de potencia de igual base. Esto es como si tuviese 2 a la 1, entonces la base queda igual y se suman las potencias, ¿sí? Sí. 2 a la K más 1. Ahora, 2 por menos 1, menos 2. Y acá me queda este, más 2 a la K más 1. Ahora vamos a juntar todos los que son semejantes, ¿no? Este término con este. Si yo sumo 2 a la K más 1 más 2 a la K más 1, ¿cuánto me queda? Veámoslo de la siguiente. 4K más 1, K ¿no es? más 1 al cuadrado. Ah, No, 4, no. 2, No, 2K más 1. para K más Dos. 1. 2 por 2 a la K más 1. A ver, pensemos de la siguiente forma. Si esto fuese una manzana, y esta es otra manzana, una manzana más otra manzana son 2 manzanas. Entonces me queda 2 Ah, claro, 2 por K. 2 a la K más 1. ¿Sí? Menos 2. Entonces ahí extraigo factor común 2. ¿No? Que sería 2 por 2 a la K más 1 menos 1. Y que es lo que quería probar. ¿No? Queda entonces demostrado. ¿Se entendió? Bueno, copien. Bueno, vamos a dejar las sumatorias de lado, ¿no? Yo en un momento daba solamente ejemplos de sumatorias, ¿no? O sea, de este tipo de sucesiones de sumas parciales para explicar el principio de inducción completa, pero en un momento, no sé, Maru no me deja mentir, empezaban a decir, vamos a hacer ejercicios de sumatoria, y yo le decía, no estamos viendo ejercicios de sumatoria, estamos viendo ejercicios de principio de inducción completa. Entonces, entiendo, ¿no? O sea, si yo doy todos ejercicios de sumatoria, entonces ustedes van a pensar que el principio de inducción completa es sumatorias. Entonces lo que yo voy a dar ahora es otro ejemplo en el que se puede utilizar el principio de inducción completa para que ustedes no lo encasillen, ¿sí? Porque eso, bueno, eso fue un error mío, no es error de nadie que me haya dicho, no es que estoy diciendo, estos chicos que le llaman principio de inducción completa, pero yo recapacité, reflexioné en mi práctica y dije, bueno, vamos a usar otro ejemplo para que se den cuenta que el principio de inducción completa sirve para un montón de cosas más, que nosotros vamos a ver solamente 2, ¿sí? Y no es solamente para sumatorias. Entonces, veamos, por ejemplo, yo tengo una sucesión, acá ya no tengo sucesión de sumas parciales, esto es una sucesión cualquiera, ¿no? Y nota cualquiera. A sub n va a ser la sucesión n al cuadrado más n, ¿no? Si yo le empiezo a dar valores a esta sucesión, voy a tener que, bueno, que a sub 1 es igual a 1 al cuadrado más 1, eso me da 2, ¿no? A sub 2 es igual a 2 al cuadrado más 2, sería 4 más 2, 6. A sub 3 es igual a 3 al cuadrado más 3, que esto me da 3 al cuadrado 9, más 3, 12. ¿No? Y bueno, y vemos uno más y a ver si podemos decir alguna conclusión. A sub 4 es 4 al cuadrado más 4, que sería 16, más 4, 20, ¿no? Y seguimos. ¿Cómo les parece que son los términos de esta sucesión? Pares. Son pares. No son todos los pares, pero son pares. Entonces yo podría pensar que siempre me va a devolver números pares, ¿no? O sea, si yo necesito una expresión que me devuelva siempre números pares, no me importa qué números pares, pero que los números que me devuelva siempre sean pares, esta sucesión podría servir, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé que en el término 1.000.000 no me va a dar un número impar? No lo puedo saber.
puedo es que probar no- para el término 1.000.000, pero después de que probé para el término 1.000.000, ¿cómo no sé que no me va a dar en el 1.000.001, no me va a dar un número par, por ejemplo? Claro, que en los infinitos números no va a haber uno que me dé un impar. Claro, ¿cómo lo sé? Bueno, tengo que demostrarlo. Entonces, yo podría suponer lo siguiente, ¿no? Que la expresión, ¿no? K al cuadrado más K es par, ¿no? Y si digo que es par, es equivalente a que diga que es igual a 2 por un valor alfa, y alfa es un número natural, ¿no? O sea, esto sería equivalente a decir que esta expresión siempre es par, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar con el principio de inducción completa que esta expresión siempre me devuelve números pares, ¿sí? Voy a agarrar una hoja nueva porque no me va a alcanzar acá y no quiero copiar y después agarrar otra hoja, ¿sí? Entonces arrancamos de otra parte. O sea, yo tengo que la expresión, bueno, voy a escribir acá, que n al cuadrado más n es igual a 2 por alfa, ¿no? Y alfa es un número natural, ¿sí? Entonces, arrancamos. De la primera parte, vamos a ver que vale la proposición para 1. Entonces, tengo que 1 al cuadrado más 1 tiene que ser igual a 2 por alfa, ¿no? Y alfa tiene que ser un número natural. Entonces, 1 al cuadrado me da 1, más 1, 2. Esto es igual a 2 alfa, ¿y cuánto vale alfa? En este caso, para que esto se cumpla. Tendría que valer 0. Perdón, 1. 1, ¿no? Mm. Alfa es igual a 1, que es un número natural, entonces ya está, vale la propiedad para el 1, ¿sí? Porque me digo que el número alfa es natural. Si me hubiese dado, por ejemplo, acá 5, ¿no? Alfa tiene que valer 2/5 para que esto me dé 2 por algo, ¿no? Perdón, 5 medios tendría que valer alfa, ¿sí? Y ya no es un número natural. Si me hubiese dado 5 medios alfa, esto entonces no se verifica para 1, ya está, ¿sí? Bueno, ahora voy a hacer una línea acá. Vamos a la segunda parte, que sería la hipótesis, ¿no? Suponemos que vale la proposición para K, ¿no? O sea que K al cuadrado más K tiene que ser igual a 2 por alfa, y alfa tiene que ser, es un número natural. ¿Por qué digo es? Porque esto es lo que nosotros suponemos verdadero. O sea, esto para nosotros es verdadero. Ahora, planteamos la tesis y tenemos que probar que vale la propiedad para K más 1. Entonces, reemplazamos en lugar de K más 1, la expresión K más 1 al cuadrado más K más 1 tiene que ser igual a 2, no por alfa, porque esto ya es otra expresión, y vamos a poner por un número beta. Y ese beta tiene que ser un número natural, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que probar que esta expresión es igual a 2 por un número natural, ¿sí? Bueno, arrancamos. De la misma forma, vamos a arrancar de esta expresión, vamos a utilizar la hipótesis en algún momento y vamos a llegar a esto, ¿sí? No a beta así, pero vamos a llegar a 2 por un número natural, ¿sí? Entonces, si yo tengo la expresión K más 1 al cuadrado más K más 1 igual, no pongo igual a nada, o sea, vamos a empezar a desarrollar a ver a dónde llegamos. Entonces, desarrollamos este binomio que está elevado al cuadrado, ¿no? O sea, me da el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, me da esto, ¿no? Y tengo acá más K más 1. Ahora, yo podría sumar este 2K con este K, pero no lo voy a sumar. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar esto, la hipótesis, o sea, quiero encontrar la hipótesis en lo que desarrollé. Entonces voy a asociar de tal forma para encontrar esto para poder reemplazarlo por esto.
¿sí? Entonces, fíjense, acá tengo K al cuadrado y acá tengo un K. Entonces lo voy a asociar. Voy a conmutar y voy a asociar. Entonces me quedaría acá K al cuadrado más K. Este más 2K lo dejo aparte. Y este más 1 puede decir más 2, ¿no? Esto lo asociamos. Y esto es lo que tengo en la hipótesis. Entonces esto va a ser igual a 2 por alfa. Por hipótesis, ¿no? Y a esto que está acá, puedo extraer factor común 2, porque como quiero que sea par, me conviene que quede sacando factor común 2, ¿no? K más 1. Ahora, fíjense, lo mismo, tengo 2 por algo más 2 por algo, puedo sacar factor común 2 a todo. Entonces me quedaría 2 por alfa más K más 1, ¿no? Y este que está acá es el beta que estaba buscando. Es un número natural. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué está diciendo este profe? ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Hay una propiedad que se llama ley de cierre, que eso lo van a ver en profundidad el año que viene, pero ya la vamos mencionando. La ley de cierre habla de las operaciones en un cierto conjunto, que si yo opero con esa operación dentro de ese conjunto, el resultado sigue estando dentro del conjunto. Para que se entienda un poquito más. Por ejemplo, la suma de números naturales, o sea, si yo tengo A y B que pertenecen a los naturales, la suma de números naturales también es un número natural. ¿Sí? La multiplicación de números naturales también es un número natural. Ahora, no puedo decir lo mismo de la resta, porque si el primer término de la resta, el minuendo, es mayor que el sustraendo, no pasa nada, el resultado es un número natural, pero si es al revés, ya el resultado ya no cae dentro de los números naturales. ¿Se entiende? Claro, porque era un número negativo. Claro, igual la división. Si el número que divido, A es múltiplo de B, entonces puedo dividir y el resultado va a ser un natural, pero si no es múltiplo, no. Ahora, la resta ya cumple con la ley de cierre dentro de los números enteros, pero no la división. La división recién cumpliría con la ley de cierre en el conjunto de los números racionales, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? Como nosotros estamos trabajando con naturales, bueno, la suma, la multiplicación y la potencia cumplen con la ley de cierre. En el caso de que hubiese una suma, tendría que verificar que lo que está en la primera parte es mayor que lo que está en la segunda. ¿Sí? Como para poder decir que cumple con la ley de cierre. Pero acá tengo, alfa dijimos que es un número natural por hipótesis, ¿no? O sea, acá dijimos que alfa es un número natural. K es un número natural porque son términos de una sucesión. Estamos trabajando con la sucesión en función de K, que son números naturales. Y el 1 es un número natural, sumo 3 números naturales, el resultado es un número natural. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren copiar? Pensemos lo siguiente, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, que el 9 es múltiplo de 9, ¿no? Sí. Y lo puedo expresar como, por ejemplo, 10 menos 1. ¿Está bien? Perdón, antes de que siga, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿El 0 es múltiplo de todos los números? El 0 es múltiplo de todos los números, sí. Ah, no, porque yo justo puedo estábamos expresar... haciendo el trabajo con Silvia el otro día y estamos en un lugar que decía que el 0 no era múltiplo de 7, por ejemplo. Para mí es múltiplo de todos. Perdón. No, sí, Quería porque sacarme esa duda, perdón. si yo defino que por ejemplo, que un número A es múltiplo de 3, por ejemplo, es porque A es igual a 3 por un número K, que es entero. ¿Sí? Y K puede ser 0. Si K es 0, me da 0. Ah, gracias. No, quería hacer esa consulta porque no sé dónde vimos que decía que 0 no era múltiplo, no sé, de 7, creo, no me acuerdo. Entonces yo dije, para mí era múltiplo de todos los números.
no sé, a menos que sea alguna de esas discusiones que se dan, como por ejemplo que el 0 es natural o no es natural, o por ejemplo que, ¿no? Que el 1 es primo. Que el 1 es primo o no es primo ni compuesto, qué sé yo, ¿no? Son esas discusiones que no están cerradas. Puede ser, no sé, pero no, me parece que no escuché Perdón, nada de porque eso. justo lo vi con los múltiplos, lo escuché con los múltiplos y me acordé de eso. Está bien, no pasa nada. Gracias. Bueno, sigamos. A ver, el 99 también es múltiplo de 9, ¿no? Y yo al 99 lo puedo expresar como 100 menos 1, ¿no? Y todos los números que yo ponga siempre 9, 9, 9 van a ser múltiplos de 9, ¿no? Y bueno, si yo digo 999 es 1000 menos 1. Pero esto yo también lo puedo expresar de otra forma. Por ejemplo, esto es 10 a la 1 menos 1. Esto es 10 a la 2 menos 1. Esto es 10 a la 3 menos 1. Y si yo tengo 9, 9, n 9, esto sería 10 a la n menos 1, ¿no? Entonces yo puedo decir que la expresión esta, 10 a la n menos 1, es múltiplo de 9, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Puedo decir que eso se cumple para todos los números que tengan esa forma? Y hasta ahí puso 10 a la n-1 y ahí implica... Esto por ahora, esto no lo demostramos, esto es algo que estoy suponiendo yo, ¿no? En base a una forma, a una inducción. Lo que estoy yo haciendo es inducción, ¿no? Sí. Pero distinto de lo que es el principio de inducción completa, porque, a ver, una aclaración, ¿no? Porque a veces se suele confundir. Que a veces uno para cierto nivel educativo, por ejemplo, para la secundaria, uno demuestra cosas, ¿no? O sea, demostrar entre comillas, ¿no? De forma inductiva, ¿no? Pero inductiva real, o sea, muestra algunos casos, entonces el alumno termina deduciendo de alguna forma que se va a cumplir para todos los elementos. Pero eso es válido para un determinado nivel. Cuando uno tiene un nivel superior, ya esta demostración ya no nos sirve, ¿sí? O sea, tenemos que demostrarlo de verdad. La forma inductiva que utilizaban las ciencias antes tenía que ver con esto, por ejemplo, ¿no? Es que ellos probaban si el zinc se dilataba con el calor, el cobre se dilataba con el calor, el hierro se dilataba con el calor, entonces llegaban, o sea, y varios metales probaban que se dilataban con el calor, llegaban a la conclusión de que todos los metales se dilataban con el calor. Eso es el método inductivo, ¿sí? O sea, en base a algunos elementos uno supone premisas generales, ¿no? La matemática no trabaja con el método inductivo, o sea, uno lo usa para enseñar, pero no para demostrar en matemática, ¿sí? La matemática es deductiva, o sea, uno parte de las premisas generales hacia las individuales. Lo que se utiliza hoy en las ciencias tampoco es el método inductivo, o sea, se demostró que ese método por ahí no es tan eficaz. Lo que se utiliza es el método hipotético deductivo, que uno va con una idea previa y entonces tiene que ir contrastándolo con la realidad, con la experiencia, hasta que por ahí encuentra algún caso en el que eso no se cumple o no se empieza a cumplir, ¿sí? Pero la matemática, por más que el método se llame el principio de inducción completa, no es inducción, es deducción, ¿sí? Quería aclarar eso, ¿no? Porque una vez, me acuerdo cuando estaba estudiando la licenciatura, a un profesor que era de una materia que no era de matemática, preguntó si la matemática era inductiva y algunos dijeron que sí, por el principio de inducción completa, y el principio de inducción completa no es inductivo, es deductivo, porque fíjense que nosotros no estamos viendo uno por uno y decimos, bueno, lo probamos para 100 elementos, entonces se cumple para los demás. O sea, nosotros estamos haciendo en una forma general. Suponemos que vale para acá y lo probamos para acá más uno, eso es general, ¿sí? Es para que tengan en cuenta, nada más. Por ahí ahora no sé si les cierra todo lo que les estoy diciendo, pero el día de mañana, cuando estén más avanzados, van a decir, Oviedo me había dicho eso. Bueno, ¿seguimos? Vamos a probar esto. ¿Hay alguna definición de inducción completa? Sí, la que les di.
A ver, si tengo la hojita para acá a mano. Igual se la voy a poner en el práctico, como les hago siempre. Listo, gracias. O sea, si tengo una función proposicional, ¿no? Con una variable que es un número natural, ¿no? Y si se verifica que la proposición vale para 1 y es verdadera, y entonces para todo k que pertenece a los n, si es verdadero que la proposición vale para k, entonces vale para k más 1, entonces vale para todos los naturales. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, entonces teníamos esta expresión, quiero probar que 10 a la n menos 1 es un múltiplo de 9, o sea que va a ser 9 por alfa, ¿no? Y alfa es un número natural. ¿Sí? Bueno, entonces, parte 1. Verificamos que vale la proposición para el 1. ¿Sí? Entonces tengo 10 a la 1 menos 1 tiene que ser igual a 9 por alfa, ¿no? Esto me da 9, que es igual a 9 por alfa, y en este caso alfa vale 1, que pertenece a los naturales. Entonces ya está, vale la proposición para el 1. Ustedes estarán tentados a decir que alfa siempre me va a tener que dar 1, porque los dos casos que les di me daba 1. Bueno, no siempre da 1, ¿sí? O sea, puede dar 5, 20, lo importante es que dé un número natural, ¿sí? Bueno, 2. Planteamos la hipótesis, ¿no? Suponemos que vale la proposición para acá. Vamos a hacer una línea acá. Entonces, 10 a la k menos 1 tiene que ser igual a 9 por alfa, y alfa es un número natural, ¿sí? Esto es lo que consideramos verdadero. Y la tesis, vamos a probar que vale la proposición para k más 1. O sea que 10 a la k más 1 menos 1 tiene que ser igual a 9 por beta, ¿no? Y beta es un número natural. Bueno, demostramos lo mismo de siempre, arrancamos siempre el primer término de lo que está en la tesis. ¿Sí? Entonces yo tengo 10 a la k más 1 menos 1 igual, y bueno, vamos a ver a dónde llegamos. Yo quiero que en algún momento esto que está acá me quede como esto para poder utilizar la hipótesis, ¿sí? Porque, o sea, si yo planteo una hipótesis y yo supongo que algo se va a cumplir en función de una hipótesis, la hipótesis la tengo que utilizar, porque si yo no utilizo la hipótesis, entonces esa hipótesis no es hipótesis. ¿Se entiende eso? O sea, si yo propongo una serie, o sea, para demostrar cualquier propiedad, ¿no? Si propongo una serie de premisas que me sirven para la hipótesis y alguno no la utilizo para demostrarlo, entonces eso no era parte de la hipótesis, eso hay que sacarlo, porque es independiente de eso. ¿Se entiende la idea, no? O sea, para demostrar un teorema, ¿no? Si tengo P sub 1 y P sub 2 y P sub 3, ¿no? Entonces se tiene que cumplir Q y yo solamente utilizo P sub 1 y P sub 2, entonces P sub 3 no era hipótesis. ¿Sí? Entonces es importante que yo esto lo tenga que utilizar en algún momento. ¿Sí? Bueno, Sí. veamos. Yo, para que esto se parezca a esto, bueno, lo que me veo tentado a hacer es, si tengo 10 a la k más 1, esto sería igual a 10 por 10 a la k, o sea, hago al revés de lo que hice hoy, ¿no? Que cuando multiplico potencia igual base se suma el exponente, bueno, cuando tengo exponentes sumados lo puedo separar, ¿sí? Y tengo acá menos 1. Ahora, yo no puedo agarrar esto y separarlo aparte porque tengo este 10 que está multiplicando a esto. Yo quiero que me quede en algún momento 10 a la k menos 1. Pero como este 10 a la k está multiplicado por 10, lo que yo voy a hacer, le voy a sumar algo y se lo voy a restar para compensar, de manera tal que me pueda quedar el 10 a la k menos 1. Entonces, si yo
voy a sacar factor común 10, entonces le voy a restar 10 a esto. A ver si se entiende, ¿no? 10 por 10 a la K, le voy a restar 10 para que poder sacar factor común 10 y que me quede esto, pero como este 10 no estaba, le voy a tener que sumar el 10 para compensarlo. Y después le agrego el menos 1 que ya estaba. Esto que está acá lo puedo asociar, ¿no? Extraigo factor común 10 y me queda 10 por, y adentro me queda 10 a la K menos 1. ¿Se entiende, no? Lo que hice. Sí. Y acá Sí. tengo 10 menos 1, me queda 9. Y bueno, y el 9 me viene bárbaro porque si va a ser múltiplo de 9, que le sumo el 9 está bien. ¿Sí? Ahora, esto que está acá es lo que tengo la hipótesis, que es igual a 9 alfa. O sea, esto es 9 alfa por hipótesis, ¿no? Entonces, tengo esto 9 alfa que está multiplicado por 10 más el 9. Ahora, como quiero que sea múltiplo de 9, vamos a extraer factor común 9 de todo. Me va a quedar 9 por 10 alfa más 1. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Que queda esto? Sí. Sí, esperen que se quedó la flechita justo ahí. Ahí. Bien. Y este es el beta, ¿no? Que estaba buscando. Sí. A ver, a ver quién me lo puede decir. ¿Por qué? A ver. 10 es un número natural. Alfa también. Alfa es un número Alfa natural también. por hipótesis, o sea, número natural por número natural me da otro número natural. Sí. Más 1, que es número natural más natural me da natural. Entonces, este es el Por beta. ley de cierre. Ley de Claro, cierre. por la ley de cierre. Queda entonces demostrado. Y es el último ejemplo por hoy. En paz ¿Listo? descanse, profe. Que en paz descanse. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, los libero y nos vemos la semana que viene. Si nos dejas copiar un cachito. Sí, cómo no.